Muy buenas noches, mis amigos hermanos de 3 AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí en esta ocasión poder comunicarme nuevamente con ustedes a través de este medio de Facebook Live. En esta noche vamos a tratar un tema, como todas las noches de los viernes, a esta hora, 9:30 en adelante. Estamos transmitiendo nuestra programación de 3 AM Radio Adventista Online y vamos a hablar de un tema bien interesante en esta noche. Vamos a hablar acerca de la confesión, la verdad acerca de la confesión. Así que si usted tiene alguna duda de si debemos confesar nuestros pecados a un padre, sacerdote, presbítero, no sé, dentro de la iglesia católica o probablemente dentro de la iglesia evangélica o protestante, si tiene que ir donde el pastor y confesarle sus pecados para que estos puedan ser perdonados. Vamos a tratar de analizar esa doctrina o ese dogma de la iglesia católica acerca de la confesión, que trae también mucha confusión. Así que vamos a, primero, antes que nada, vamos a tener una oración para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo que dirija mis palabras y que el estudio de esta noche pueda dirigirlo también a aquellas personas que por alguna razón están confundidas acerca de este tema tan importante. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar vivos primeramente y segundo por darnos la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio. Permite que este mensaje, si ha de llegar a alguna persona y que le pueda servir para poder iluminar su camino, para poder despejar sus dudas y su confusión, pues que así sea, Señor, y que sea de bendición para él. También que sea de bendición para mí al exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, antes que nada, un feliz sábado para todos. Hoy a la puesta del sol comenzó el día de reposo de acuerdo a el mandamiento, el cuarto mandamiento. Recuerden, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. O sea, es para Dios, no para ti el reposo. Pero ese no es el tema. Feliz sábado para todos, incluyendo aquellos que no creen en esto. Bendiciones para ustedes también. En esta noche, como les decía, un tema sumamente interesante, el cual va a estar siendo ahora mismo transmitido en vivo. O sea, todo lo que va a pasar aquí está pasando en vivo y vamos a estar utilizando la computadora que está enfrente de mí para yo buscar los textos y las informaciones que yo conseguí acerca de este tema. Tenemos una página en Facebook que es a través de la cual estamos transmitiendo. Pueden darle like, seguirla. También tenemos una página en YouTube, en 3AM Radio Adventista Online. Estamos en Instagram también. Y también estamos en la radio. Tenemos una radio 3AM Radio Adventista Online. Pueden conectarse a través de Tuning o pueden conectarse a través de Streama o Simple Radio. A través de esas plataformas pueden conseguir allí en 3AM Radio Adventista Online o simplemente escriben en la computadora, en su buscador, 3AM Radio Adventista Online. Enseguida les va a aparecer un link en donde ustedes van a estar pudiendo escuchar música que puede elevar nuestra mente, nuestro espíritu a Dios. Bien, sin más preámbulos, vamos entonces a entrar a nuestro tema en esta noche, la confesión. ¿Debe un cristiano confesar sus pecados
con otra persona, en este caso con un sacerdote, como reclama la Iglesia Católica, que ellos son los únicos que tienen esa autoridad por diversas razones, especialmente porque por la sucesión apostólica, según ellos, de acuerdo a Pedro, dejó una sucesión de papas y hasta el día de hoy tenemos entonces al Papa Francisco. Ese tema ya está dado, está en Facebook y está en YouTube. Si quieren entender si Pedro realmente es la roca, pues entonces vayan y consigan ese video, porque ese no es el tema de esta noche, aunque tiene que ver esa parte. Pero la gran pregunta es, si nosotros, la Biblia habla de confesión, de que debemos confesar nuestros pecados, pero la confesión, el punto clave del asunto de la confesión está en si nosotros debemos de confesarnos con Dios directamente o el Señor dejó intermediarios en la tierra a través de los cuales nosotros podemos confesarnos. Y no solamente eso, como reclama la Iglesia Católica, que sean solamente intermediarios entre Dios y nosotros, sino que ellos tienen la facultad, de acuerdo también al asunto de Pedro, de perdonar los pecados. Porque ese es uno de los atributos de los sacerdotes, poder remitir los pecados, de acuerdo a lo que dice Mateo, que vamos a ver más luego. Pero antes de entrar en detalle sobre la confesión, es bueno que nosotros podamos hacer una breve reseña histórica de dónde viene la confesión a la iglesia, en este caso a la Iglesia Católica. Para nosotros conocer bien acerca de la confesión, tenemos que remontarnos principalmente a la parte final del siglo II. Recuerden que Juan es el último de los discípulos que queda vivo y él muere para el año 100, o sea, en el primer siglo. Todos murieron en el primer siglo, pero Juan fue el último que quedó. A la partida de Juan, pues siguen aquellos que fueron discípulos de Juan y otros que vinieron después. Hay un libro que se escribió para esa época que se llama El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es una obra cristiana del siglo II que forma parte del, o sea, que no forma parte del canon neotestamentario, o sea, no está dentro de lo que es el Nuevo Testamento, pero que sí gozó de una gran autoridad en esos tiempos, o sea, en la final del siglo I y a mediados del siglo II. Dice que Tertuliano e Ireneo de León lo citaron como escritura, o sea, como si fueran sagrados. El código sinaítico o el de Sinaí lo vincula con el Nuevo Testamento y el código de Claromontanus figura entre los Hechos de los Apóstoles y los libros o las cartas de Pablo. O sea, en ese tiempo circulaba ese libro, pero ese libro trataba acerca de la confesión. De ahí vienen muchas de las cosas que los católicos toman para luego del siglo II, como todo en la vida, viene evolucionando, se le van añadiendo, se le van quitando cosas y se van adaptando a los tiempos. Entonces han venido cambiando hasta la forma en que nosotros tenemos hoy en día. Pero realmente, ¿cuál es la base teológica vamos a decir, del dogma de la confesión, de la penitencia y otros nombres que recibe? La traducción o la tradición de la iglesia toma normalmente la afirmación de los apóstoles de Jesús, según la cual éste les había dado poder para perdonar los pecados en nombre de Dios. Los sucesores de los apóstoles escribieron que estos les habían transmitido dicha facultad, entre otras. Como mayor referencia se leen los evangelios de Juan. Ellos toman como referencia Juan 20:23, donde el Señor dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengáis los pecados, a esos se les van a retener. O sea, a quienes les remitan los pecados les serán remitidos y a quienes se los retengan, lo van a retener. Ahora, ¿de qué está hablando allí
el Señor Jesús cuando está hablando de remitir y de retener. Cuando nosotros hacemos un análisis de ese texto en Juan 20:23, de acuerdo a los comentaristas bíblicos que han estudiado, teólogos que han indagado sobre eso, han llegado a la conclusión, y de así es, de que ese texto no le está dando la facultad a los apóstoles de perdonar pecado. Recuerden el incidente cuando el Señor sanó a un paralítico. El Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, que estaban siempre siguiendo a Jesús, comenzaron a pensar, o sea, a murmurar entre ellos y a estar pensando, pero ¿quién se cree este que se cree Dios? Porque solo Dios tiene derecho o autoridad de perdonar los pecados. Jesús conoció su pensamiento y le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Indudablemente que es más fácil tú decir tus pecados te son perdonados, porque no hay una evidencia física que pueda verse de que los pecados hayan sido perdonados. Ahora, pero él dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice, ahora a ti te digo, levántate y vete. Entonces, al final de ese texto hay algo que ellos toman, que probablemente lo vamos a ver más adelante, en donde dice que el Señor repartió, o la gente se maravillaron al ver que Jesús tenía ese poder y le había dado ese poder a los hombres. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Asimismo, Mateo reafirma este mandato en un pasaje de Mateo que se encuentra en el capítulo 9, versículos 6 al 7, que dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Eso se encuentra en Mateo 9, 6 y 7. La parte que ellos utilizan de ese texto de Mateo 9, 6 y 7 es la última parte, donde dice que ha dado tal poder a los hombres. Ahora, cuando uno agarra la Biblia y hace lo que el Señor Jesucristo ordenó que hiciéramos, escudriñar las Escrituras, entonces nosotros nos damos cuenta de que ese texto no está diciendo que el Señor le dio poder a los hombres, vamos a decir masculino, macho masculino, sino en sentido genérico. Si es así, entonces no solamente los varones tienen derecho a perdonar pecados, sino que también las mujeres. Esa palabra hombres que se utiliza en esa parte, esa palabra es la misma que en Génesis se encuentra cuando dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y donde quiera que al término genérico de hombres, refiriéndose a la raza humana, es el mismo texto, es la misma palabra. Eso lo pueden encontrar en el diccionario Strong con el número 344. Cuando se refiere a hombres, no está refiriéndose solamente a los hombres, sino también a la mujer. Entonces, en este caso, dentro del sacerdocio católico deberían haber sacerdotisas que puedan perdonar los pecados. Cuando nosotros analizamos el texto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recuerden que cada vez que el Señor hacía los milagros en todas las ciudades, la gente quedaba maravillada, quedaban atónita por todos los milagros y la autoridad y el poder con que Él ejecutaba los milagros y las palabras que decía. ¿Cuál fue entonces el poder que el Señor le dio a los hombres? El poder de ser salvos. Porque si fuera por los fariseos, nadie sería salvo. Porque ellos entendían
que una persona que estaba enferma, que sufría de lepra, que tenía problemas, que estaba en dificultad, era porque estaba en pecado. Y muchas veces ni siquiera merecían ser salvos. De hecho, para ellos los gentiles no merecían ser salvos. Entonces, el Señor Jesucristo le ha dado ese poder a los hombres, pero el poder de ser salvos y de ser sanos, no de perdonar pecados. La confesión misma también está indicada en la epístola de Santiago. Dicen ellos, que es otro de los textos que ellos utilizan para decir que el Señor le dio el poder de perdonar pecado a los hombres y que nosotros tenemos que confesarnos delante de ellos. Dice Santiago 5, versículo 6, lo siguiente: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. No hay que ser muy teólogo para entender ese texto. Porque de la única manera que podemos entender que el Señor cuando dice, o Pablo cuando dice, confesaos pues, no está hablando de que nosotros tenemos que ir donde una persona. Si leemos el capítulo 5, Santiago viene hablando de la iglesia en general, de cómo deberían de tratarse en la iglesia. Y cuando Santiago dice, confesaos pues, mutuamente, o sea, mutuamente, es una cuestión de doble vía. Yo te confieso, tú me confiesas. Ahora, ¿qué es lo que nos confesamos? Voy a ir yo donde un hermano, voy a decirle todos mis pecados más íntimos, todas las cosas más íntimas que yo he hecho. ¿Qué poder, qué autoridad tiene él para poderme perdonar? No. Ahora, si yo quiero hacerlo de manera voluntaria, buscar un confidente en donde yo quiera desahogarme con mi amigo más íntimo, yo puedo hacerlo. Pero eso en ninguna manera está buscando el perdón de él, porque él no tiene ese poder para otorgarme el perdón. Simplemente yo estoy sacando de mí, confesándome delante de él, pero no para que él me perdone. Pero cuando Santiago está hablando aquí de confesarse mutuamente, está hablando de que cuando yo hago algo contra mi hermano, yo debo ir y pedirle perdón. Mira, excúsame, yo sé que lo hice mal. Y me confieso, mira, yo hice esto, aquello. Hay gente dentro de la iglesia que tiene historias. Gente que se ponen enemigas y que no quieren saber uno del otro porque supuestamente hizo algo y la persona no se dio cuenta probablemente y la otra le guarda resentimiento. Pero si esa persona no viene donde mí, se confiesa, yo no puedo perdonarla. Y la Biblia dice que yo tengo el poder de perdonarla. Y vamos a verlo más adelante. O sea, todos tenemos el poder de perdonar a nuestro hermano cuando se confiesa con nosotros. Pero no ese perdón que elimina el pecado del ser, sino, ok, yo te perdono la ofensa que tú hiciste contra mí. Yo no te quito el pecado. Yo solamente te perdono lo que tú me hiciste a mí. Ahora, tú tienes que confesarte con Dios y pedirle perdón a Dios. Además es sabido por el libro de Hechos de los Apóstoles que la confesión de los pecados era una práctica habitual en la iglesia primitiva, por lo menos en su forma pública. Según la segunda epístola de los Corintios, fue Dios mismo quien entregó el ministerio de la reconciliación. Dice, y todo esto proviene de Dios, según Corintios, en la segunda epístola de Corintios, capítulo 5, creo que es, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios se soltara por medio de nosotros. Os suplicamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿De qué forma una persona se reconcilia con Dios? No hay otra manera. Por medio del bautismo. Es la única forma que la persona tiene para reconciliarse con Dios. Ahora, el problema de los católicos está allí.
la conversión, o sea, viene el arrepentimiento, viene la conversión, viene la fe y viene entonces el bautismo. Pero después que el individuo se bautizó, ¿qué pasa si comete pecado? Ellos parece que no leyeron la parte donde Juan escribió: hijitos míos, no pequéis, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice al sacerdote, dice a Jesucristo. Indudablemente que el bautismo no impide que nosotros caigamos de nuevo. No, el bautismo no impide que nosotros pequemos nuevamente. Eso nos reconcilia con Dios y nos pone en una posición en la que Dios puede ayudarnos a vencer nuestras debilidades. Y constantemente, entonces estamos cayendo y estamos levantándonos. Por eso Juan dice, si pecamos, o sea, si pecan, entonces recuerden que tenemos un abogado en el cielo, a Jesucristo, no a ningún sacerdote. La Biblia no manda que nosotros vayamos a ningún sacerdote a confesar nuestros pecados. Y el ministerio de la reconciliación no es el sacramento de la confesión, es el ministerio del perdón. ¿Entiende? Él nos dejó a nosotros ese ministerio de perdonarnos los unos a los otros. Y tenemos que ejercer ese ministerio para que la iglesia pueda estar unida. De la única manera que el Espíritu Santo cayó sobre el Pentecostés fue cuando la iglesia se unió, pero ellos tuvieron que confesarse los unos a los otros sus pecados, sus rencillas, los sentimientos que tenían o los malos sentimientos que tenían los unos contra los otros. El obispo Hipólito de Roma escribió que la potestad de perdonar los pecados la tenían solo los obispos. En ambas tradiciones y hasta finales del siglo VI no se conocía sino esa única posibilidad de penitencia que había sido denominada por Tertuliano en la segunda tabla de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Juan muere en el siglo I, pero no es hasta el siglo VI cuando esa se vuelve vamos a decir, una tradición, una costumbre dentro de la iglesia y ellos lo absorben y lo ponen como un dogma. Pero ¿quién inicia realmente todo ese asunto de la confesión? Tertuliano, que dice que es la segunda tabla de salvación. O sea, ya no solamente es el bautismo, el asunto de la salvación. El problema ahora es que ahora tienes que confesarte, porque si no te confiesa, y eso es algo que tienen los católicos aquí, si tú te mueres, dicen ellos, si tú te mueres y no te confiesas conmigo, pues tú vas para el infierno. Porque aunque tú te bautizaste ya y pediste perdón por los pecados que cometiste, esos te fueron perdonados hasta ahí, hasta donde tú te bautizaste. Todo lo que tú hiciste hasta el momento de bautizarte, todos esos fueron perdonados en el momento del bautismo. Ahora, después de ahí, es seguro que tú has cometido algún pecado, porque todos pecamos. Ahora, después de ahí, ¿qué hacemos para perdonarte los pecados? Es ahí donde está el detalle de ellos. Entonces, ellos dicen, no, es que tú no tienes, el Señor no quiere que tú vayas donde Él directamente a confesarte los pecados, porque ya yo dejé aquí hombres para que perdonaran los pecados y remitieran los pecados. De la forma que los apóstoles tenían para remitir el pecado y que tiene cualquier persona que tenga el don de predicación o haya sido ungido para predicar, es a través de la predicación exactamente. Cuando una persona escucha una conferencia, escucha un tema, escucha un sermón, se arrepiente, acepta al Señor, sus pecados le son remitidos. Cuando tú aceptas a Jesucristo a través de una predicación, entonces se cumple lo que el Señor dijo, le son remitidos. Ahora, el que te escuchó y no aceptó, sus pecados le son retenidos. Pero tú no puedes agarrar a una persona que no aceptó el evangelio y decirle, ven, yo te voy a bautizar de toda manera. ¿Por qué? Porque sus pecados no son perdonados, son retenidos. No aceptó el mensaje que estaba llevando. La práctica de la penitencia comenzaba con la exclusión de la Eucaristía.
La Eucaristía es la hostia, lo que ellos toman cuando están en la misa. Y terminaba con la reconciliación, que volvía a darle al penitente acceso a ella, o sea, a la Eucaristía. El tiempo penitencial generalmente era largo y dependía de la gravedad del pecado. Las etapas de la excomunión estaban claramente fijadas. Primero, atiendan cómo se excomulgaba una persona. El pecador debía confesar el pecado a solas con el obispo y era aceptado después de eso graciosamente en la penitencia eclesial. O sea, se recluía en los monasterios o en algún sitio durante algún tiempo. Ese tiempo podía ser semanas, meses y hasta años. Y tenía que aceptar el humillante estado de penitente que manifestaba incluso con un vestido especial. Imagínense ustedes cometían un pecado, no sé, pero si iban y lo confesaban y el sacerdote decía, tú tienes que recluirte en el monasterio y aparte de eso tienes que ponerte esta vestimenta especial para que la gente sepa que tú cometiste un pecado. Y aparte de eso tenían también que hacer demostraciones de conversión. Y esas demostraciones de conversión y perseverancia eran con obras de penitencia, como oraciones, limosnas, ayunos, peregrinaciones, etcétera, etcétera. Luego quedaba excluido de la iglesia en la medida que no podía recibir la Eucaristía y era apartado de la comunidad. O sea, no podía asistir a ninguna de las reuniones que se hacían. Finalmente, después de que la comunidad había orado por él, el penitente obtenía la reconciliación cuando cumplía con todos los requisitos que le imponía el sacerdote. Normalmente, mediante la imposición de manos, entonces se recluía nuevamente o se aceptaba dentro de la iglesia. Habían unas penitencias ya para el siglo VI, VII, que tenían tarifas. Eran penitencias tarifarias, y así se le llaman. Algunos ejemplos de tarifa o aranceles para monjes, extraído del penitenciario Columbani, es una palabra italiana, dice, por ejemplo, si tú cometías un homicidio, tenía ayuno por 10 años. Si tú hacías sodomía, tenía que hacer un ayuno por 10 años. Si tú cometías fornicación, tenía entonces, o sea, la primera vez que tú cometías fornicación, el ayuno era por 3 años. Si era reincidente, entonces por 7 años. Si tú hacías o cometías un robo, tenía un ayuno o una penitencia por 7 años. Y si te era por masturbación, entonces era por 1 año. Recuerden que la masturbación siempre se consideró un pecado. Eso eran las tarifas que de algunas de los pecados que se cometían tenían que cumplir con esa tarifa. A veces eran crueles, a veces era castigo físico en el cuerpo, a veces tenían que hacer peregrinaciones muy largas. Había que hacer muchas cosas. Ahora, la penitencia vamos a decir la penitencia, porque la confesión es el momento en cuando tú vas donde el sacerdote, pero la penitencia es el rito completo. Tiene primero, cuando tú vas a confesarte donde el sacerdote, que hacer un examen, o sea, una introspección, un examen de conciencia. Tienes que comenzar a buscar desde el momento en que tú te bautizaste hasta ese momento que quizás no te ha confesado con el Padre. Y recuerden que los católicos se bautizan cuando niños. O sea, en el momento de nacer eran bautizados. Y de ahí para allá tienes que comenzar a recordar todas las cosas malas que tú hiciste para entonces ir a confesar con el Padre y poder recibir la Eucaristía o la hostia. Tenía que hacer ese examen de conciencia. Cuando ya tú hacías ese examen de conciencia y escribías todo lo malo que tú hayas hecho, entonces tenía que ir donde el sacerdote en un confesionario, donde el sacerdote está de un lado y el confesor de otro, y comenzar a vomitar todas esas maldades que tú habías cometido en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede?
Luego de eso, que ya tú entonces ya dices toda tu confesión, entonces el sacerdote dice, ok, tiene que rezar 3 Ave María, 7 Padre Nuestro, tiene que hacer, darle limosna a no sé quién. Te pone el castigo, o vamos a decir, la penitencia para satisfacer eso que tú has hecho. Al final que tú hayas cumplido con esa penitencia, entonces te daban la solución de ese pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona diversos nombres que ha tomado el sacramento de la penitencia. Por ejemplo, se llama sacramento de la conversión, sacramento de la confesión, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación, etcétera, etcétera. También toma el nombre de penitencia porque esta es la última parte del camino de conversión que, según la teología del sacramento, realiza el penitente para recibir el perdón de sus pecados. Ahora, hasta ahora hemos visto cómo viene y cómo funciona todo el asunto de la confesión dentro de la Iglesia Católica. Ellos asumen, ellos dicen que según la sucesión de Pedro, que eso está desmontado, de que fue el primer papa, dejó los papas y eso viene por sucesión apostólica, que los sacerdotes son los únicos que tienen autorización a dar el sacramento del perdón, de la confesión. Pero cuando nosotros analizamos teológicamente el asunto de la confesión, la penitencia y la absolución final, nosotros vemos que cuando eso es así, Jesucristo no tiene ninguna función sacerdotal. Porque la Biblia me dice a mí que Jesucristo en este momento se encuentra en el cielo, en el lugar santísimo. Hebreos dice que Jesús entró en un tabernáculo superior al que hizo Moisés, no hecho por manos de hombres, sino que el Señor lo hizo allá en el cielo. Jesús está ahora mismo intercediendo por ti y por mí en el cielo. Si el sacerdote es el que intercede y el que puede darme a mí la solución de mis pecados, entonces, ¿cuál es la función de Jesucristo ahí en el cielo? Segundo problema que tiene la cuestión de la confesión, el sacramento de la confesión, es que entonces el asunto de la salvación ya no se torna un asunto de fe, se torna un asunto de obra. ¿Qué yo puedo hacer para yo merecer el perdón? Recuerden que el perdón es gratuito. La Biblia es clara, no hay manera de nosotros poder conseguir el perdón a través de nuestras obras. Son insuficientes. Insuficientes. No hay limosna en este mundo que pueda comprar el perdón. Ese fue el gran engaño de la Iglesia Católica en la Edad Media con las indulgencias. Oh, ustedes quieren perdón, compren las indulgencias. Una indulgencia, por tanto, les resuelve a ustedes el perdón por tanto tiempo. Pero eso fue un robo a mano armada. Pero el problema es que el pueblo no tenía la Biblia, no tenía cómo defenderse. Creían en lo que decían los sacerdotes y lo mandaban entonces a hacer obras para ellos salvarse. La salvación es por fe, no por obras. Para que nadie se gloríe, porque si yo puedo ganarme la salvación por medio de mis penitencias, yo voy a la basílica de Higüey de rodilla y con pantalones cortos. Yo doy limosna todos los días. Voy a la iglesia 7 días a la semana durante todo el día. Si por medio de mis obras yo pudiera salvarme, yo hiciera muchas obras. Pero no hay manera. El problema de la teología, del sacramento de la confesión y de la solución de los pecados no puede ser posible porque entonces la Biblia se contradice. Jesucristo murió. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que a mí viene no le echo fuera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, no hay manera. ¿Cómo se justifica el justo? Por su fe, no por las obras. Ahora, ellos toman algunos textos, aparte de los que están allá arriba, y en los cuales yo me voy a remitir en este momento, para sostener su doctrina o su dogma de la confesión. La Biblia menciona la confesión en el Antiguo Testamento y ellos toman el Antiguo Testamento, pero veo, en lo que he visto en los videos, veo que solamente utiliza el Nuevo Testamento cuando le conviene, porque para ellos el Antiguo Testamento es algo que está desfasado. Es el antiguo pacto y nada sirve para el nuevo pacto, que es la dispensación que estamos viviendo nosotros hoy en día. Pero como le conviene ahora para el sacerdocio, lo utilizan. Y dicen que eso es un pacto perpetuo porque el Señor así lo autorizó. Pero los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Y observar el sábado fue un pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Además, el sacerdocio no fue con los gentiles, el sacerdocio fue con los israelitas. Entonces, no pueden tomar como base y fundamento el Antiguo Testamento para sostener su sacerdocio, porque ese sacerdocio fue eliminado el día mismo que Jesucristo murió. Cuando Jesucristo expiró en la cruz, se rasgó el templo en dos, se escapó el corderito y cesó la intercesión humana. Ahora venía la intercesión divina en el cielo. Una vez y para siempre, dice, se sacrificó Jesucristo. Entonces, ahora sí conviene tomar el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, y decir, oh, mira, había que ir donde el sacerdote. Y vamos a ver esos textos y vamos a ver de qué se trata. Ellos toman principalmente Levítico 5:5, donde dice que el pecador debía de confesar el pecado en aquello en que había pecado. Pero al hacer un análisis del texto, vemos que la forma de confesión utilizada en ese momento en el santuario terrenal, cuando nosotros vemos allí, la forma de confesar el pecado era, yo soy el pecador, voy donde el sacerdote y este es mi cordero. Yo traigo un animal. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver un animal con que yo haya cometido adulterio, fornicación, haya robado o haya hecho cualquier cosa mala? El cordero no guarda ninguna relación con eso, amigo. Es un animal, no un humano. Si tú me dijeras que fuera otro humano, ok, pero es un cordero. Nada tiene que ver. Y ahí es donde está lo grande y es lo principal en Jesucristo. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con el pecado de la humanidad? Absolutamente nada. Igual el cordero. No tenía que ver absolutamente nada, pero se cargaba todo el pecado sobre él. Por eso se sacrificaba. Entonces, la forma de confesar el pecado era cuando la persona iba donde el sacerdote para sacrificar su pecado. Agarraba el cordero, ponía su mano sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero y confesaba sobre el cordero. Sobre el cordero, no sobre el sacerdote. La Biblia dice sobre el cordero y lo vamos a ver. ¿Entiende? No sobre el sacerdote, sobre el cordero. Si no, vamos a ver Levíticos 16:21. Levíticos 16:21, vamos a buscarlo aquí rápidamente. ¿Qué dice Levítico 16:21? Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y le enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, cuando Aarón, en el día del Yom Kippur, que es donde está hablando,
el día en que el pueblo se reunía y confesaba los pecados, etcétera, etcétera. Pero la forma de confesar los pecados no era que el pueblo venía donde Aarón. No, el pueblo se compungía, el pueblo se afligía, se vestían de cilicio, se echaban ceniza, iban arrepentidos. Entonces, ¿qué pasa? Aarón agarraba un macho cabrío y dice, claramente lo dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Esa era la forma de confesar en el Antiguo Testamento, no yendo donde el sacerdote. Y si quieren, pueden anotar. Tengo un reguero de citas aquí que puedo leérsela, pero entonces haríamos muy largo el video. Que hablan de la forma de confesar. Cuando en Levítico 5:5 dice que el pecador debía ir y confesar en aquello en que había pecado, la palabra confesar o confesión viene dada en el diccionario Strong con la palabra H3034, que se traduce como yadá. Yadá quiere decir, o sea, era un término demostrativo de 3027, H3027, que en la Biblia en todo momento se traduce como mano. Estoy hablando del diccionario Strong. Cuando digo H3027, estoy hablando del diccionario Strong, que toma la palabra donde dice mano y busca donde quiera que dice mano y es la misma palabra. Y la palabra yadá, que es la H3034, es usada solamente de forma demostrativa, literalmente utilizada para sostener, para agarrar con la mano, físicamente tirar una piedra o una flecha, especialmente para adorar o para reverenciar. O sea, cuando la Biblia está hablando en el Antiguo Testamento que una persona venía a confesar, lo tenían que hacer ¿cómo? Con las manos. No con la boca, con las manos. Y no donde el sacerdote, donde el cordero. Ponía las manos sobre el cordero, entonces este transmitía al cordero todos sus pecados, todas sus ofensas. Entonces el sacerdote hacía lo que ellos entienden que lo que están haciendo, que era entonces la remisión de esos pecados. Pero ¿cómo hacía la remisión? Era sacrificando al cordero. Mirando a dónde? Hacia la cruz. Cuando Jesucristo iba a morir por todos los pecados de todo el mundo, desde Adán hasta el último que existe en la tierra cuando Él venga. Y esos textos bíblicos ustedes los pueden buscar. Éxodo 29, 10 y 15 y 19. Levítico 1, 4. Levítico 3, 2, 8 y 13. Levítico 4, 4, 15, 24, 29 y 33. En esos textos ustedes van a encontrar todo el tiempo la forma en cómo era que se confesaba en aquel tiempo en el Antiguo Testamento los pecados, imponiendo las manos sobre el cordero, nunca transmitido por medio de palabra. Habían confesiones. Hay actos de confesión. Por ejemplo, un acto de confesión pública. Vamos a ver. ¿Recuerdan la historia de Acán? Acán, cuando el Señor mandó que Israel tomara posesión de Canaán, la primera ciudad que derrumbaron o que destruyeron fue Jericó. El Señor dijo, no tomen nada. Pero ¿qué pasa? Que Acán vio unas alfombras, unas telas bonitas de Babilonia y unos lingotes de oro y lo tomó. Y fue a su casa, lo escondió debajo de la tienda y ustedes saben la historia. Al final, cuando pasa lo que pasa, el pueblo de Israel queda derrotado, Josué se da cuenta que fue que hay pecado, el Señor le dice hay pecado, tiene que buscar quién es, echó suerte y cayó sobre Acán. ¿Qué hizo Acán?
Josué le dijo, confiesa tu pecado. ¿Cómo tuvo que confesarlo? Públicamente. ¿Por qué? Porque el pecado fue a toda la congregación. A toda la congregación. Por lo tanto, él tenía que confesarlo públicamente. Aun cuando él no fue y confesó voluntariamente, porque se había descubierto ya que fue él, pero aún así tuvo que confesarlo delante del pueblo, de manera pública. Ahora, un ejemplo de confesión privada. ¿A dónde fue David a confesar su pecado con Jezabel? No dice que fue donde un sacerdote. Si leemos Salmo 51, que es la confesión de David, vemos que no fue donde un sacerdote. David fue directamente donde Dios para confesar sus pecados. No utilizó un intermediario, no utilizó a ningún hombre. Otro ejemplo de confesión en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan de Daniel capítulo 9? Quiero que vayamos al capítulo 9 de Daniel. Sé que va a ser un poco largo, pero es que no son videos de ganar mucha publicidad. Aprender Biblia, para que no nos engañen. De eso es que se trata, de aprender Biblia. Dice Daniel, y el 9, versículo 4. Vamos desde el 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, Daniel en todo momento, cuando hizo su oración, dice que él lo buscó con súplica, con oración, con ayuno, con cilicio, con ceniza. Pero dice el texto, e hice confesión a Dios, no a ningún sacerdote, a Dios. Daniel no fue a confesar sus pecados ni los pecados del pueblo a donde el sacerdote. Primero no había sacerdote ya porque estaban todos cautivos en Babilonia, o sea, no había templo, pero estaban los sacerdotes todavía funcionando. Y él no fue donde ningún sacerdote. Dice que fue directamente a Dios. ¿Quiénes tienen derecho a perdonar pecados? La Biblia dice que todos tenemos derecho a perdonar pecados. No, Luis, eso es antibíblico. No todos tenemos derecho a perdonar pecado. Tengo varias citas para demostrarle que sí, todos nosotros tenemos derecho a perdonar pecado. O vamos a decir, la oportunidad de perdonar los pecados. Mateo 6, 12, 14 y 15, Jesús está enseñándole a sus discípulos la oración modelo. ¿Recuerdan la oración modelo? Vamos allá, Mateo 6, versículo 12, dice, y perdónanos, es en la oración modelo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús está enseñando a sus discípulos cuando ellos oren, primero dice, versículo 8, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Versículo 6. 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, porque a tu Padre, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eso le está diciendo el Señor en cuanto a la oración. Cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas fariseos que les gusta orar en todas las partes, en las esquinas, para que lo vean orando. Ustedes cuando oren, vayan a su cuarto, enciérrense y oren en secreto. Su Padre que lo escucha en lo secreto, lo va a recompensar en lo público. Y la manera que le enseña a orar es decir, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Nos está diciendo el Señor que debemos perdonar? Claro que sí.
Tenemos que perdonar. Cuando alguien viene y se confiesa conmigo de que me hizo esto, me hizo aquello, entonces yo lo perdono. Pero no el perdón que Jesucristo puede dar. Ese no lo doy yo. Yo le perdono la ofensa que me hizo a mí, no el pecado. ¿Mm? Versículo 14 y 15 dice, Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cómo el Señor va a perdonar mis pecados, mis ofensas, si yo no perdono a mi hermano? O tenemos todo que ser sacerdote. Mas si no perdonáis a los hombres sus pecados o sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, estamos condicionados. Para que el Señor me perdone, yo tengo que perdonar. Y no es verdad que en donde hay casi 8.000 millones de personas, nadie me va a ofender a mí. O yo no voy a ofender a nadie. Entonces, yo tengo que perdonar a alguien. Tengo que perdonar al que me ofende. Como también buscar el perdón del que yo ofendí. Marcos 11, 25 y 26. No es opiniones personales, es la Biblia lo que dice. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, no solamente los sacerdotes tienen derecho a perdonar. Si ellos quieren seguirlo haciendo, como dice el padre Luis Toro, lo respetamos, pero no le creemos, porque la Biblia no lo dice. Recuerden, miren, cuando Jesucristo salió del bautismo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el diablo cada vez que le decía algo, una cita de la Biblia, no la tengo aquí ahora mismo, una cita de la Biblia, vamos a suponer que está en mi Biblia, cada vez que el diablo le citaba la Biblia a Jesucristo, Jesucristo le citaba la Biblia al diablo. Entonces, ¿cómo así? El diablo cita la Biblia, pero Jesucristo le cita la Biblia. No, el problema es que el diablo sacaba de contexto lo que estaba diciendo. Jesucristo le buscaba el contexto a lo que estaba diciendo. La Biblia no puede contradecirse. El Señor no le dio ninguna llave a Pedro. No le dio ninguna autoridad más que a los otros apóstoles, a Pedro. Pedro nunca fundó una iglesia, ni Jesucristo nunca fundó su iglesia sobre Pedro. Pedro no dejó ninguna sucesión. No hay un texto en la Biblia donde diga que los discípulos, ni la historia, ni nadie haya reconocido a Pedro, a excepción de los católicos, como el primer papa. No hay un solo texto, no hay manera de demostrarlo, por más que ellos digan. Y la confesión, tenemos que confesarnos los unos a los otros. Pero cuando usted va a confesarse, debe de hacerlo directamente con Dios. Porque no hay nadie entre Dios y los hombres sino a Jesucristo, hombre. Único mediador. Dice la Biblia, no se puede contradecir. La Biblia no puede contradecirse. Jesucristo no le dio esa autoridad a los discípulos y ellos nunca la ejercieron. No recuerdo ahora el texto, pero creo que es en Hechos de los Apóstoles. Alguien fue a arrodillarse delante de Pedro y Pedro le regañó, le dijo que no se arrodillara delante de él. ¿Por qué? Porque era un simple mortal. No podía aceptar ese honor. No podía aceptar algo que no le correspondía a él. Pedro nunca lo ejerció, ninguno de los apóstoles lo ejercieron, ni dejaron nada escrito sobre eso. El perdón de los pecados solamente viene a través de la sangre de Cristo. No tenemos que hacer penitencias. Ningún tipo de penitencia. La Biblia no requiere
mayor penitencia del hombre que la contrición de su espíritu, que reconozca el mal y se arrepienta de él. Y al arrepentirse de él, tiene que ir de nuevo donde Jesucristo y decir, yo he pecado como hizo David. Salmo 51. Vamos a leerlo por último, para finalizar. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién es que borra las rebeliones? ¿El sacerdote? ¿El cura? ¿El párroco? ¿El padre? ¿El obispo? ¿El papa? No. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Fíjense, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que el único que puede perdonar sus pecados es Dios. Daniel reconoce que el único que puede perdonar sus pecados es Dios. Los discípulos reconocen que el único que es capaz de borrar todos los pecados de nosotros es Jesucristo. Pero los católicos dicen que ellos son los intermediarios. Dios no tiene buscones. Dios no tiene picapleitos. Dios lidia directamente con sus hijos a través de Jesucristo y aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Si alguien tiene duda con respecto a este tema, hay mucha información en la internet o puede comunicarse conmigo a través de los medios que tenemos para que se comuniquen. Por ejemplo, tenemos nuestro correo electrónico 3amradioadventistaonline@gmail.com. Repito, en letras. El número 3. 3amradioadventistaonline@gmail.com. Ahí pueden mandarme mi correo y pueden escribirme. Pueden también mandar mensajes de WhatsApp, de voz o de texto al 347-488-3220. Repito, 347-488-3220. A ese número pueden escribirme un mensaje de texto. Si me llaman, número desconocido, entonces voy a pensar que es una publicidad y no lo tomaré. Entonces, si me mandan un mensaje, es mejor. Entonces, yo le puedo llamar y podemos comunicarnos. Si no, pueden ir a Facebook, pueden ir a YouTube, pueden ir a Instagram y pueden ir a Twitter. En esos medios de comunicación, entonces estamos. Denos like, síganos y ayuden a que este ministerio pueda seguir hacia adelante, pueda seguir creciendo y que otras personas puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en la próximo viernes. Recuerden, 9:30 de la noche. Bendiciones.